Ya. Vamos a ver, dada una función, cómo hacer el análisis completo para poder llegar a la gráfica, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer un resumen, acá, que lo voy a hacer a este ladito de acá, donde aparecen así estilo de manera algorítmica, cuáles son todos los pasos a seguir para poder llegar a la gráfica de la función, ¿ya? Esto es en el contexto de aplicaciones de la derivada. Entonces, el primer paso que uno tiene que hacer es definir el dominio de la función. Y para eso tenemos que recordar que tenemos que ver la estructura de la función. Si la función tiene la forma de una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. Si la función es una raíz de índice par, tenemos que preocuparnos que lo que está dentro sea mayor o igual que 0. Si la función, o dentro de la función, aparece una expresión que contemple un logaritmo en cualquier base, ese argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que definir primero el dominio de la función? Porque tenemos que saber en dónde estamos trabajando. Segundo paso es encontrar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son los puntos tales que la primera derivada se hace 0 o donde f' de x no existe. ¿Ya? Cuando uno toma la primera derivada igual a 0, esto va a arrojar, por ejemplo, un punto x sub 0, un punto x sub 1, etc. No sabemos cuántos puntos. Estos puntitos que aparecen acá son los posibles máximos o mínimos. No sabemos. ¿Ya? Tercer paso, después que nosotros hemos visto los puntos críticos, tercer paso es análisis para ver si esos puntos son máximos o mínimos o no son nada. ¿Cómo se hace esto? Tenemos dos criterios. Un primer criterio, que es el criterio... Ay, que me quedó feo. El primer criterio es el criterio de la primera derivada. ¿Qué nos dice este criterio? Por ejemplo, uno toma cada uno de los puntos críticos por separado, los ubica dentro de la recta real, en el sector donde está el dominio, lo ubica ahí y analiza qué pasa con la derivada a la derecha y a la izquierda de ese punto. O sea, si por ejemplo f' a la izquierda es mayor que 0, significa que aquí en este intervalo la función es creciente. Si f' a la derecha de x sub 0, por ejemplo, nos da un número menor que 0, significa que es decreciente. Si la función crece y decrece, significa que en el punto x sub 0, f de x sub 0, habrá un máximo. Y en caso contrario, o sea, no lo voy a escribir acá, pero en caso contrario, que ustedes detecten que aquí baja, o sea, es decreciente y después es creciente, significa que en este punto hay un mínimo. ¿De acuerdo? El segundo criterio es el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Si la segunda derivada evaluada en x sub 0 nos da un punto mayor que 0, entonces, ¿qué significa? ¿Que ese punto es un máximo o un mínimo? Pregunta, estoy preguntando porque eso lo vimos en la clase pasada. Señor don Felipe se supone que sabe, porque él estuvo ya investigando para su trabajo de investigación. Felipe. Si f segunda en el punto es mayor que 0, significa que es un máximo o un mínimo. Don Felipe, pues. Al tiro. Si es mayor que 0, se supone que Máximo mínimo. Es un mínimo. Es un mínimo, ¿cierto? Muy bien, estimado. Muy bien. Pero se tiene que dar una condición, según lo que yo investigué. O no sé si la condición ya la asumió ya. Deme un segundo. Y en el otro caso es un máximo. Lo que pasa es que ya está asumida esa condición porque se supone que ya son puntos críticos, ¿me entiendes? Que se arrojaron a partir de esta. La derivada evaluada en ese punto ya sabemos que es 0. Entonces vamos a chequear esta parte. ¿Ok? Entonces tenemos
primero, segundo, tercero. Cuarto paso. En el cuarto paso tenemos que analizar las concavidades, ¿ya? Para analizar las concavidades o los puntos de... Voy a poner las concavidades, perdón. Voy a anotar los puntos de inflexión primero. Los puntos de inflexión, que eso es algo que no tocamos, me parece, en la clase pasada. Los puntos de inflexión. Para encontrar los posibles puntos de inflexión, lo que uno debe hacer, tomar la segunda derivada e igualarla a 0, ¿de acuerdo? Y resolver esa ecuación. Entonces nos va a dejar puntos x1, x2, etcétera, etcétera. Estos puntitos que están acá son los posibles puntos de inflexión. ¿Ok? Todavía no sabemos si son. ¿Cómo analizamos si son? Analizando las concavidades. Concavidades. ¿Cómo se analizan las concavidades? Uno de nuevo toma una recta real y aquí pone el punto x1, por ejemplo, donde uno está viendo si es o no es punto de inflexión. Uno analiza a la izquierda y analiza a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si a la izquierda f' es mayor que 0, significa que la concavidad aquí es positiva. Si a la derecha f' es menor que 0, la concavidad es negativa. Si la concavidad pasa de positiva a negativa, significa que hay un cambio de concavidad, por lo tanto este punto sí sería un punto, perdón, f de x1, un punto de inflexión. Este sí sería un punto, está quedando pésima mi escritura, déjenme sentarme porque si para... Este punto que está acá, lo voy a escribir un poquito más arriba, implica que el punto x1, f evaluado en x1, sí es un punto de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Ya? De la misma manera que no lo voy a escribir, pero si pasa que cambia de concavidad negativa a concavidad positiva, también es el segundo caso donde ese sería un punto de inflexión. En cambio, si pasa de concavidad positiva a positiva o negativa a negativa, automáticamente no es un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, teniendo esto presente, en el sexto y último paso, simplemente hacemos el gráfico con la información que tenemos, ¿ya? En algunos casos se podrían necesitar ver la intersección con los ejes, pero eso ya lo saben hacer porque para ver la intersección de la gráfica con el eje X, ustedes tendrían que hacer y igual a 0 y ver si pueden despejar X. Y para ver la intersección de la gráfica con el eje Y, ustedes hacen X igual a 0 y despejan la Y. ¿De acuerdo? Eso sería para ver los puntos de corte de la curva con los ejes coordenados. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bien, habiendo explicado esto, que es como el resumen de lo que nosotros vamos a analizar ahora, les voy a dar un pequeño descanso de 5 minutos y atacamos el ejercicio. Profe. Ya, estimados, ¿están por ahí? Ya, a ver, necesito hacer la siguiente corrección, acá. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Acá? Sí, profe. Hay una corrección que es necesario realizar, por lo tanto les pido que le vuelvan a sacar foto, porque ya hice la corrección. Acá, cuando analizamos la concavidad, yo había escrito acá que hay que hacer el análisis en F'. No es así. Para las concavidades tenemos que hacer el análisis en la F segunda, en la segunda derivada. Si la F segunda, evaluada en un punto que esté a la izquierda del x1, nos da un valor positivo, significa que la concavidad en este intervalo es positiva. Si F segunda, evaluada en un número que esté a la derecha del x1, nos da un número que es menor que 0, significa que la concavidad es negativa. ¿De acuerdo? Así que sáquenle foto nuevamente al resumen, porque el análisis de las concavidades se debe hacer en la segunda derivada. ¿De acuerdo? Lo que se hace en la primera derivada es el análisis para ver crecimiento o decrecimiento. Vamos a ejemplificar, vamos a hacer paso por paso este ejercicio
para que esto quede más claro, ¿ya? Entonces, en este ejercicio que vamos a analizar para llegar a la gráfica, tenemos que f de x igual a x a la cuarta menos 6x cuadrado más 4, ¿ya? Entonces, los elementos que necesitamos, primero que tenemos que definir es el dominio para saber dónde nosotros vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? En el caso particular de esta función, dado que esta función es un polinomio, no tenemos que hacer ningún tipo de restricción, o sea, nuestra función no es fracción, no aparece una raíz de índice par, ni aparece una función logarítmica, por lo tanto no hay que hacer ninguna restricción, luego el dominio serían todos los reales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Segundo paso, vamos a sacar los puntos críticos. Habíamos dicho recién que para sacar los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la primera derivada e igualarla a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si f de x es x a la cuarta menos 6x cuadrado más 4, la primera derivada va a ser 4x al cubo menos 12x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después igualar esto a 0 y resolver la ecuación. Entonces nos va a quedar 4x cubo menos 12x igual a 0. Entonces en este caso podemos factorizar por 4x, factor de x cuadrado menos 3, igual a 0, ¿cierto? Y considerando esto, si ustedes se fijan, esto nosotros lo podríamos factorizar, perdón, raíz de 3, la suma por su diferencia. A ver, bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Esto es lo mismo que tengamos x cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, y esto igual a 0. Y esto es una suma por su diferencia, ¿cierto? Esto que está acá es una suma por su diferencia, algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar 4x por x más raíz de 3, me deja componer raíz de x, más raíz de 3, por x menos raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y cuando este producto es 0, cuando este es 0, o este es 0, o este otro es 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 4x igual a 0, o x más raíz de 3 igual a 0, o x menos raíz de 3 igual a 0. ¿De dónde vamos a obtener los tres puntos críticos? Que sería x igual a 0, al despejar x de acá, x igual a menos raíz de 3, y el siguiente es x igual a la raíz de 3. ¿De acuerdo? Estos que están acá, estos tres son los posibles máximos o mínimos de la función. ¿De acuerdo? Estos tres. El 0, menos raíz de 3 y raíz de 3. ¿Ok? Teniendo estos tres puntos, ahora vamos a hacer el análisis. En este caso particular vamos a hacer el análisis, vamos a usar la primera derivada para hacer el análisis de estos puntos para determinar si son máximos o mínimos. ¿Ok? Entonces voy a borrar la parte de arriba. Voy a dejar guardada la f'. Entonces tenemos acá que f' de x es igual a 4x cubo menos 12x, y vamos a dejar la segunda derivada, aprovechemos al tiro, 12x cuadrado menos 12. Las vamos a dejar ahí guardaditas para poder borrar la pizarra. ¿Ok? Entonces, y acá vamos a dejar guardados los puntos críticos. ¿Ya? Acordémonos además que teníamos factorizada la f' de x, que a lo mejor de repente puede resultar más fácil reemplazar acá y reemplazar al otro lado, ¿ya? Vamos a sacar más o menos aproximadamente cuántos son estos valores para poder ubicarlos de manera ordenada y clara. Bueno, en este caso no es necesario hacerlo porque uno más o menos ya sabe dónde están ubicados la raíz de 3. Pero es más o menos, este es más o menos menos 1.73 y este es más o menos 1.73, ¿no es cierto? Bien.
Entonces, vamos a dibujar. En este caso, usaremos, estamos en la parte, en el tercer paso. Usaremos el criterio de la primera derivada. Pero insisto, ustedes pueden usar cualquiera de los dos criterios. En este ejercicio en particular vamos a hacer los dos criterios para que ustedes tengan un ejemplo completamente resuelto, pero obviamente si uno lo hace con un criterio no necesita ocupar el otro, ¿ok? ¿Alguien me escribió algo en el chat? Bien. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para usar el criterio de la primera derivada? Ponemos los puntos ordenados, de menor a mayor. Entonces aquí iría menos la raíz de 3, aquí va el 0 y aquí va la raíz de 3. Y vamos a analizar para poder determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar al lado de acá un punto. Fíjense que aquí estamos entre menos infinito y más infinito. El punto que uno quiera, uno elige un valor, ya un valor obviamente que sea fácil de evaluar para que no nos compliquemos la vida. Menos raíz de 3, entre menos infinito y menos raíz de 3, uno elige un número. ¿Cuál podría ser? Fíjense que estamos eligiendo un número entre menos infinito y menos 1.7, entonces podemos tomar el menos 2, ¿no es cierto? Que está en este intervalo. Ustedes eligen el que quieran, o sea, alguien podría decir, voy a tomar el menos 100. No hay ningún problema en que tome el menos 100. Tiene que ser cualquier valor que esté entre menos infinito y menos raíz de 3. Entonces, si evaluamos en menos 2 esta derivada, no nos interesa qué valor nos da, sino que lo que nos interesa es el signo que arroja. Entonces, si tomamos, fíjense que aquí tenemos la f' de x. Si reemplazamos en menos 2, este término es negativo, ¿cierto? 4 por menos 2 nos da un número negativo. Menos 2 menos raíz de 3 nos da otro número negativo. Menos 2 más raíz de 3 nos da un número negativo también, ¿no es cierto? Por raíz de 3 es 1.7. Y menos 2 más 1.7 nos da negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Un negativo multiplicado por un negativo multiplicado por un negativo. ¿Qué nos queda? Nos queda un número que es negativo. Por lo tanto, f', la derivada evaluada en menos 2, nos da algo negativo. ¿Qué significa? Que en este intervalo entre menos infinito y menos raíz de 3, la función es decreciente. ¿Ok? Después, tomamos un número, ahora que esté en este otro intervalo, entre menos raíz de 3 y 0. Por ejemplo, el menos 1, ¿no es cierto? Porque este es menos 1.73, el menos 1 está en este intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos f' y la evaluamos en menos 1. Veamos qué signo nos da. Tomamos el x igual a menos 1 y lo reemplazamos en f'. F' evaluado en menos 1, esto nos va a dar negativo. Esto que está acá, menos 1 menos raíz de 3 es negativo. Y menos 1 más 1.7 es positivo. O sea, negativo por negativo nos da positivo, y positivo por positivo nos da positivo. Significa que en este intervalo, entre menos raíz de 3 y 0, la función es creciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en los dos intervalos que nos quedan. Entonces, tomamos un número entre 0 y raíz de 3. ¿Cuál? El 1. Uno facilito de evaluar, ¿cierto? El 1 está entre 0 y 1.73. Entonces, f' evaluado en el 1, veamos si nos da positivo o negativo. F' evaluado en 1. 4 por 1, 4 nos queda positivo. 1 menos 1.73 nos queda negativo. 1 más 1.73 positivo. Entonces nos queda positivo por negativo, nos quedaría negativo, y negativo por positivo nos queda negativo. O sea que
¿Qué significa que nos haya dado la primera derivada en este intervalo negativa? Significa que en este intervalo la función es decreciente. ¿Ok? Y hacemos exactamente lo mismo en el último intervalo. Tomamos un número que esté entre la raíz de 3 y el más infinito, o sea, entre 1.7 y más infinito, se podemos tomar el 2. Entonces hacemos f' evaluado en 2, y veamos si nos da positivo o negativo. De nuevo, 4 por 2 nos queda algo positivo. 2 menos 1.73 nos queda algo positivo. 2 más raíz de 3 nos queda algo positivo. Por lo tanto, tenemos positivo por positivo por positivo. Significa que f' evaluado en 2 es un número positivo. Por lo tanto, en este intervalo, entre raíz de 3 y más infinito, que tenemos nosotros, la función es creciente. ¿Ok? Bien, entonces nosotros, esto que acabamos de hacer recién, lo debemos resumir y escribir. Entonces, el intervalo, por lo tanto, el intervalo donde la función es creciente, va a ser creciente desde siempre abierto, menos raíz de 3, abierto los extremos, hasta 0, ahí es creciente, unión desde la raíz de 3 hasta casi infinito. Ese es el intervalo donde nuestra función es creciente. Y el intervalo donde nuestra función es decreciente va a ser acá de menos infinito hasta menos raíz de 3, decreciente, unión, desde el 0 hasta la raíz de 3. ¿De acuerdo? Con este análisis, además, nosotros podemos tener automáticamente en qué puntos la función es creciente, perdón, dónde están los máximos y dónde están los mínimos. Fíjense, si aquí baja y después sube, implica que este que está acá, en menos raíz de 3, ojo que la gráfica que vamos a hacer después es la gráfica de la función, por lo tanto, f evaluado en menos raíz de 3, la imagen, acuérdense que cuando uno dibuja un punto en una gráfica, ese punto tiene una componente X y una componente Y. La componente X es el punto que acabamos de analizar, y la Y corresponde a la imagen de ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, este punto corresponde a un punto mínimo, ¿ok? ¿Qué pasa acá en el 0? 0, f evaluado en 0, si sube y después baja, vamos a tener un máximo, ¿de acuerdo? Y en el otro punto, que es la raíz de 3, la función evaluada en la raíz de 3, para encontrar el y, vamos a tener, si baja y después sube, tenemos un mínimo. ¿Ok? Voy a borrar el lado de allá para poder tener más pizarra. ¿Ok? ¿Ya? Ya, espero que se esté comprendiendo esto. Ya. Voy a tomar un poquito de café. Ya. Bien, sigamos. A ver. Esto que acabamos de hacer acá es el análisis y definición de máximos y mínimos usando la primera derivada. Ahora vamos a usar la segunda derivada, pero vuelvo a repetir. Si ustedes hacen el análisis usando uno de los dos criterios, basta con eso. No necesitan hacer los dos criterios, pero les voy a mostrar el otro criterio solamente para que visualicen la otra forma de resolverlo. ¿De acuerdo? Puede ser que fue esa. Mi consulta fue esa línea. La voy a poner roja, para que sea más lindo. Yo también me quedé media guateada, pero bueno. Ahora vamos a usar
usaremos, de la que ya no está funcionando, se va. Entonces ahora usaremos criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Dice, bueno, nosotros sabemos que la segunda derivada es 12x cuadrado menos 12, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Si queremos analizar, tenemos que analizar estos tres puntos, que son los puntos críticos que nosotros queremos saber si son máximos o mínimos, ¿cierto? Entonces, tomamos la segunda derivada y evaluamos en el primer punto crítico, que es menos la raíz de 3. Si nosotros reemplazamos acá, nos va a dar, fíjense que acá nos queda 12 por 3, 36, menos 12, y eso es 24, ¿cierto? Nos da mayor que 0. ¿Qué significaba que la segunda derivada evaluada en el punto nos diera mayor que 0? Significa que en el punto, menos raíz de 3, f evaluado en menos raíz de 3, tenemos un mínimo, que va de acuerdo a lo que nosotros habíamos encontrado con el criterio de la primera derivada. Después evaluamos la segunda derivada en el siguiente punto crítico que estamos analizando. Y nos va a quedar 12 por 0 al cuadrado menos 12, y esto claramente es menos 12, que es menor que 0. Por lo tanto, en el punto 0, f evaluado en 0, vamos a tener que es un punto, como nos dio la segunda derivada evaluada en el punto menor que 0, por lo tanto este punto, ¿qué sería? Sería un máximo. ¿De acuerdo? Que obviamente también es coherente con lo que habíamos hecho antes, y además tomamos la segunda derivada y evaluamos en el tercer punto que estamos analizando, y nos va a quedar 12 por la raíz de 3 al cuadrado menos 12, o sea, nos queda 12 por 3 son 36, y nos da 24, que es mayor que 0, por lo tanto, vamos a tener que la raíz de 3, f evaluado en la raíz de 3, sería un mínimo, que obviamente es coherente con lo que nos dio el criterio de la primera derivada. Si ustedes observan, el trabajo que hicimos con la primera derivada, yo de mi mirada, es mayor que el trabajo que hicimos con la segunda derivada. Pero eso no indica, en general, porque va a depender de la forma de la función y de sus derivadas, cuál de los dos criterios es más conveniente utilizar. No hay un método, ustedes tienen que ver con cuál de los dos criterios trabajan más, porque la verdad de las cosas es que los dos criterios apuntan a lo mismo, sacan las mismas conclusiones, pero puede que para algunos alumnos sea más largo y complejo trabajar con uno que con el otro. Ustedes eligen cuál de los dos trabajan. Solo tienen que presentar uno para argumentar cuando tenemos máximo o mínimo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Bien, habiendo hecho esto, ahora vamos a ver, ojo, que nosotros vamos a dejar guardado esto que está acá, pero después nos viene un segundo trabajo, que es evaluar, saber exactamente cuánto es ese número, saber exactamente cuánto es ese número y saber exactamente cuánto es ese número, evaluado en esa función. Entonces yo le pediría a alguno de ustedes, o por lo menos dos de ustedes, que hicieran el siguiente trabajo para que alcancemos a terminar, porque nos quedan pocos minutos, de calcular cuánto es f evaluado en menos raíz de 3, o sea, tomar menos raíz de 3, reemplazarlo acá, elevarlo a la cuarta, menos 6 por menos raíz de 3 al cuadrado más 4, y encontrar cuánto vale este numerito. Después, encontrar cuánto vale f evaluado en 0, de reemplazar la x por el 0, y después reemplazar la x por la raíz de 3, acá, que al final va a ser igual el mismo número que nos queda acá arriba. ¿Ya? Para que me ayuden a adelantar un poquito la pega, ¿ok? Ya. Entonces ahora, siguiente punto, siguiente paso, y creo que era el cuarto paso, no sé si me estoy cambiando de dominio. Sí, ya, cuarto paso, ver los puntos de inflexión, los posibles puntos de inflexión, ¿ya? Los puntos de inflexión.
Para ver los puntos de inflexión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la segunda derivada. Ojo, que antes nosotros cuando hicimos el análisis para sacar los posibles máximos o mínimos, tomamos solamente la parte, acuérdense que yo les definí los puntos críticos. Los puntos críticos pueden ser de dos tipos. Uno es cuando f' de x igual a 0 y uno resuelve la ecuación, y la otra vez donde f' de x no existe, o sea, para que valores de x la primera derivada no está definida. En este caso particular no lo consideré, porque fíjense que la primera derivada es un polinomio, y los polinomios no tienen problemas en ninguna parte, ¿de acuerdo? O sea, están definidos para todos los reales, así que por eso no consideramos la otra posibilidad para poder generar otros puntos críticos. Pero en esta función particular, como la primera derivada es un polinomio, no hay problema en ninguna parte, existe siempre para todos los reales, ¿ok? Ya, ahora los puntos de inflexión, tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0. La segunda derivada igual a 0, nos queda 12x cuadrado menos 12 igual a 0, de donde nos queda x cuadrado igual a 1, sacando raíz, nos queda x igual a más menos 1, ¿de acuerdo? Estos dos valores son los posibles puntos de inflexión. ¿Ok? Para analizar ahora si esos puntos son o no puntos de inflexión, lo que tenemos que analizar son las concavidades, ¿ya? Entonces, quinto paso, vamos a ver las concavidades. Ya, para ver las concavidades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir en una recta real estos posibles puntos. Bueno, primero el dominio, en la recta real, en este caso como el dominio era en todos los reales, vamos a trabajar con la recta real completa. Y dibujamos de menor a mayor los puntos que tenemos que analizar para ver qué pasa en la concavidad, qué tipo de concavidad hay en este intervalo, qué tipo de concavidad hay acá y qué tipo de concavidad hay en el otro lado, ¿de acuerdo? Bien, tomamos ahora un punto que esté entre menos infinito y menos 1 y lo analizamos en la segunda derivada, ¿ya? Veamos, tomamos por ejemplo en el menos 2. Fíjense, si tomamos la segunda derivada, que es esta que está acá, y evaluamos en menos 2, ¿qué nos va a quedar? Menos 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 12 son 48, menos 12 nos queda algo positivo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que aquí la concavidad es positiva. ¿Qué pasa entre el menos 1 y el 1? Por ejemplo, podríamos evaluar la segunda derivada en el 0. Nos va a quedar 0 menos 12, nos va a quedar algo menor que 0, que significa que en el intervalo entre menos 1 y 1, la concavidad es negativa. Después tomamos un valor mayor que 1, entre 1 y más infinito, por ejemplo, podríamos tomar, perdón, el 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 12, 48 menos 12, nos da mayor que 0, significa que la concavidad es positiva. ¿De acuerdo? Claramente, no necesariamente se va a cumplir esto que está acá. Si cambia la concavidad, o sea, de positiva a negativa, y después de negativa a positiva, significa, aquí cambió, fíjense, en el menos 1. Entonces, en el menos 1, f evaluado en menos 1, vamos a tener, es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la concavidad cambia. Y en el punto, fíjense que acá en el 1, cambió de concavidad negativa a concavidad positiva, por lo tanto, en el 1, f de 1, también vamos a tener un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Y acá también tenemos que resumir los intervalos donde la concavidad es positiva, va a ser desde menos infinito hasta menos 1, siempre abierto, unión desde el 1 hasta el más infinito. Ahí la concavidad es positiva, y la concavidad, el intervalo donde la concavidad es negativa, va a ser desde menos 1 hasta 1. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo todos estos elementos, vamos a hacer la gráfica. A ver, necesito que rápidamente me digan cuánto dio f evaluado en menos la raíz de 3.
-5. ¿-5? ¿Sí? ¿Algún compañero corrobora lo que dice su compañero? ¿-5? ¿Sí? ¿Está bien? Chicos, necesito que me ayuden en esto. ¿Es -5? ¿Alguien más? ¿Sí? Chicos, ¿da -5? A ver, da 9, 9, -18 más 4. Más 4. Más 4. Sí, perfecto. A mí me había... Y este de acá también es -5, ¿cierto? Porque es exactamente la misma cosa. Y f evaluado en 0, este nos da 4. ¿Ya? O sea que en el fondo el punto mínimo es menos raíz de 3, -5. El máximo es 0,4. Y el mínimo es raíz de 3, -5. ¿Ya? ¿Qué pasa con los puntos de inflexión? ¿Cuánto es la función evaluada en -1? Nos queda 1 menos 6 más 4, o sea, nos queda -1. Y cuando evaluamos en 1, nos queda 1 menos 6 más 4, lo mismo, ¿no es cierto? Sí, con la forma. Entonces sería 1, -1, y estos serían los puntos de inflexión. Tenemos que encontrar el X y el Y en cada uno de los puntos, porque acuérdense que hacemos la gráfica, tenemos que hacer la gráfica lo más parecida posible a la gráfica formal. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a dibujar los puntos que nos quedaron. A ver, menos raíz de 3. Vamos a suponer que acá está menos raíz de 3, y aquí está la raíz de 3, más o menos. No, voy a hacer una escala un poquito más grande, hacer un dibujo aquí más, para que no me quede tan... Entonces, menos raíz de 3, -5 por acá, supongamos. Supongamos que acá esté el -5. Y por acá sería el 5. Entonces, el primer punto, el mínimo, este que está acá es un mínimo. Menos raíz de 3, -5. Y la raíz de 3, -5, tenemos acá otro mínimo, ¿cierto? Acá sería el otro mínimo. ¿Ya? El máximo en 0,4. Por acá. Le ponemos máximo. ¿Dónde están los puntos de inflexión? El -1, -1. Ya más o menos por acá, no por acá, más o menos, sí. Punto de inflexión. Y el otro punto de inflexión está en el 1, -1. Otro punto de inflexión. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la gráfica? Aquí me paro porque normalmente me queda chueco cuando dibujamos. Sería, bajaría, daría la vuelta y daría la vuelta. O sea, va a ser así. Aquí hay un mínimo, ahí cambia la concavidad y vuelve a subir. ¿De acuerdo? Y esa que está ahí me quedó medio recto, pero es más curvo. ¿Sí? ¿Ya? Esta que está acá es la gráfica de la función y sería el final del ejercicio. ¿Ok? Y claramente esta gráfica ustedes la pueden corroborar con GeoGebra para que se sientan, que comprueben que efectivamente es esto. ¿Ya está? ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería. Ya, el análisis de cualquier función, de cualquier tipo, como les digo, en la próxima clase vamos a hacer algunas gráficas de exponenciales, de logarítmicas, usando exactamente el mismo análisis. ¿Ok? Y después vamos a problemas de aplicación con palabras. Y esto sería todo respecto de la clase. Ha sido un placer compartir con ustedes. Oh, está llegando un rayo de sol, no es malo. Un poco de sol en este encierro no es malo. Y eso sería, estimados.